que en la Europa medieval existía un trovador. Ese trovador que contaba las más bellas historias, que cantaba las más bellas canciones, que las historias las convertía en canciones, las canciones las convertía en poesía, todo lo contaba tan hermosamente que todos siempre se rendían a sus pies. El nombre de este trovador en la Europa medieval era Joffrey Ruder. Joffrey Ruder tenía el poder de la palabra para poder convocar a todas las personas y poder contar las historias más impresionantes. Todas las muchachas andaban enamoradas de él al escucharlo. Muchas lo miraban tímidamente, otras eran más audaces. Y en tantas miradas le ofrecían tanto, pero a él ninguna de esas mujeres lo impresionaba, aunque él anhelaba conocer el amor verdadero para entregarse a él. Pero lamentablemente ninguna de las muchachas que andaba mirando, que siempre tenía como público, lo lograban enamorar. Cuentan que por esos tiempos, justamente los caballeros se habían ido a las cruzadas, a las famosas guerras santas, y que cuando regresaban justamente de la guerra, contaban cómo los turcos habían sido fieros. Y no solamente contaban las cosas tan terribles que se viven en una guerra, que todas las damas estaban asustadas. También contaban que el clima hacía que el invierno no existiera, que la comida era tan pero tan sabrosa que lograba sorprender a todos, porque era comida que ni siquiera podían imaginar esos sabores en alguno de sus mejores sueños. Y sobre todo, decía que habían tantas flores, que en Medio Oriente había tantas, pero tantas flores, que justamente esas flores se confundían con el aire y regalaban un aroma tan maravilloso que uno cuando caminaba justamente al otro lado del mundo, simplemente sonreía. Ninguna de estas tres cosas captaba la atención de nuestro trovador Joffrey Ruder cuando escuchaba las descripciones de una muchacha llamada Melisenda. Y es que claro, todos los caballeros contaban que las mujeres eran hermosísimas, que en el Medio Oriente había mujeres realmente maravillosas, pero que había una llamada Melisenda, que simplemente era la más hermosa de las mujeres, que tenía un cabello negro azabache como la noche, que sus ojos eran pintura, que su tez era amable, que su talle era delicado y que tenía un traje blanco pegado al cuerpo que simulaba un ángel y que de hecho, si uno se detenía a mirarla, podía ver lo hermoso que era su cuerpo. Tanto contaban las historias de la hermosura de Melisenda que simplemente él se dedicó a escribir historias de lo hermosa que podía ser Melisenda. Luego empezaba a cantar canciones, contar historias, al punto que luego él se enarbolaba y él se confundía en los relatos. Y luego se fue enamorando tanto de todas las historias que traían los caballeros desde la Tierra Santa, que se propuso rápidamente escribir historias y les entregaba a los caballeros: por favor, vayan a Trípoli, que es donde dicen que vive esa muchacha, y entréguenle por favor estas historias que yo las estoy escribiendo. Rápidamente los caballeros, cuando se iban a la guerra santa, y se iban a Trípoli, le entregaban a la princesa Melisenda. Ella vivía en un palacio, que justamente todas las paredes eran de color azul y que las pintaban de tal modo que cuando uno caminaba, parecía que uno estaba caminando sobre las olas del mar. Iban avanzando los días, los meses, y el amor de este hombre se fue haciendo cada vez más fuerte, pero tan fuerte, que él decidió ir a buscarla. Pero viajar de Europa hasta Medio Oriente, hasta Trípoli, era bastante costoso para él. Él no tenía el dinero como él para ello. Así que rápidamente empezó a juntar centavo tras centavo para poder emprender ese viaje. Y cuando tuvo el dinero para comprar ese pasaje, lamentablemente la salud ya estaba haciendo mella en él.
No lo pensó dos veces. Subió ese barco y cuentan que durante el viaje la enfermedad también lo empezó a afectar. Bajó al puerto de Trípoli y rápidamente corrió a buscar a Melisenda. Los soldados cuando lo vieron lo empezaron a rechazar. ¿Cómo se te ocurre buscar a la princesa en esa apariencia? Eres un mendigo, lárgate. Pero tanto insistió que la princesa Melisenda rápidamente lo mandó llamar. Y de hecho, estaba muy conmovida, porque nunca había conocido un amor tan intenso, tan verdadero. Un hombre que vivía al otro lado del mundo, que le juraba amor eterno y que le había escrito bellas historias y que decía que la amaba. Rápidamente fueron a buscar a Hauferrude y cuentan que lo condujeron a un palacio, a un salón real, y en ese salón real estaba ella al fondo, acompañada de sus damas, a su séquito. Él fue avanzando directamente, y el cuerpo le empezó a temblar. Cuenta la historia que él se arrodilló como para poderla venerar, y le contó una de sus historias, le cantó una de sus canciones, y fue entonces cuando su cuerpo cayó. Rápidamente Melisenda corrió hacia él, lo tomó entre sus brazos, y cuentan que él, mirándola, recibió de ella un largo beso, que él simplemente atinó a sonreír, y en ese instante murió. Ella lloraba porque nunca había conocido un amor tan intenso, un amor que se entregara tanto. Y cuentan que todas las historias de Hauferrude andan siendo recordadas en Medio Oriente como ese trovador que contaba estas historias de amor. Y las historias de los trovadores y de los contadores de historias siempre a nosotros nos regalarán los momentos más vividos, los momentos más intensos, los momentos más sinceros, verdaderos y sobre todo momentos inigualables. Lá pras bandas do Peru tem Machu Picchu, patrimônio mundial. Tem o ceviche na culinária e beleza sem igual.